Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga ricamente. Es un privilegio otra vez contar con este medio para llegar a ustedes y llegar de una manera lo más directa y sin mayores inconvenientes. Gracias, Jonathan, otra vez por tu ayuda de siempre. Valiosa ayuda, quiero decir, porque sin ellos no pudimos comunicarnos porque yo no sé hacer nada de esto. Estamos todavía transmitiendo por esta vía nuestros estudios. Hoy estamos caminando todavía en Gálatas 3, 19 al 25. Quiero animarles a seguir viendo los videos, quiero animarles a seguirlos reportando. El esfuerzo que hacemos es para que, a pesar de que estamos lejos, podamos comunicarnos. Yo espero que lo estén aprovechando al máximo estos videos. Como siempre les digo, inclusive pueden verlo más de una vez, ya que está ahí en sus páginas. A muchos se los mando directamente por el WhatsApp. No tienen que cargar sus teléfonos con tanto peso de memoria. Después de verlo, quizás lo pueden eliminar o borrarlo después que lo usen como se debe. Bien, gracias al Señor estamos todos bien. No hemos escuchado de grandes dificultades. Ya estamos entrando en el periodo de acción de gracias. Después estamos entrando en el periodo de Navidad. Así que este año sigue corriendo y corriendo rápido. Espero que todos estén bien en sus hogares también. Y que el Señor siga guardando su vida. Vamos a trabajar hoy un poco más corto, ya que la lección es la mitad de lo que quedó la semana pasada. Digo yo siempre digo lo mismo y siempre me tardo casi igual, pero bueno, uno se anima cuando empieza a compartir la palabra. Nos tocaría trabajar sobre Gálatas 3, 19 al 25. Vamos a leerlo para ponernos todos al mismo periodo de tiempo. Bien, dice así Gálatas 3, 19 al 25. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta un mediador si hay una sola parte. Sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a la guía. Oremos. Padre, qué bueno poder estar juntos una vez más, compartir tu palabra, tu guía. Gracias por la confianza que tenemos que el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos a toda verdad. Gracias por estas revelaciones tan importantes que le diste al apóstol Pablo para poder compartirlas hasta el día de hoy nos llegan. Y gracias porque nos dirigen exactamente al punto que tú quieres que aprendamos, nuestra dependencia y total sumisión a ti. Guíanos en este rato, guíanos a cada hermano mientras ve este video para que pueda depositar más y más tu confianza en lo que tú has dicho en tu palabra y que podamos todos realmente edificarnos y crecer, aún en este periodo tan difícil de tiempo que nos ha tocado vivir. Bendice a los hermanos que tienen alguna necesidad física, espiritual, alguna necesidad económica, que podamos ser de apoyo unos con otros y que podamos seguir siendo, Señor, ver tu gloria en todas estas cosas que pasan a nuestro alrededor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, aquí vemos a Pablo otra vez llegando a esa gran conclusión. Recuerden, les he dicho desde el principio del libro de Gálatas, es un libro muy dirigido a la situación de aquella época de los judaizantes. Quizás es una enseñanza o un escrito un poco distinto para nosotros, igual que era para los gentiles de la época. Recuerden, los gentiles de la época no tenían noción de la ley judía. Pero en este caso los judíos estaban interviniendo en ellos, como hemos dicho en las clases pasadas. Pero Pablo otra vez llega ahora aquí en la gran conclusión, especialmente en el verso 25, que dice, pero ahora que ha llegado la fe,
ya no estamos sujetos aquí. Esta es la gran conclusión que hace Pablo. Recuerden, desde la semana pasada lo decíamos, Pablo tenía que explicar con enseñanza bíblica, con base bíblica, todas estas cosas. Y la conclusión es, ya no estamos sujetos a la guía o al pedagogo o al maestro, que nos lleva a el encarcelamiento, como estamos leyendo, o a estar presos bajo la ley. Por eso algunos pasajes nos recuerdan estas cosas, ¿verdad? Si ustedes buscan Romanos capítulo 5, verso 1, lo dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1, lo repito. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante, en el libro de Romanos capítulo 8, los versos 1 y 2, también nos recuerdan. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Pablo es muy claro. Y interesante que pone esas dos leyes, la ley del Espíritu y la ley del pecado y de la muerte. Y a un rato vamos a hablar sobre ese, por decir así, dos tipos de leyes, ¿verdad? Aunque por supuesto ya entendimos que la ley del Espíritu no tiene nada que ver con la ley anterior. Así que lo vamos a estar viendo. Y Cristo nos hace inmunes, por lo tanto, ya lo leímos en Gálatas, Cristo nos hace inmunes a esa maldición o a esa condenación. Recuerden, la semana pasada dijimos, y es clave en el Evangelio, Cristo se hizo maldición por nosotros. Él recibió el castigo que yo merecía para mí. Y Él se puso en medio para recibir. Por eso su papel termina, o el papel de la ley termina completamente cuando cae la maldición de la ley sobre Cristo, la recibe por nosotros, muere por nuestros pecados para darnos a nosotros vida, como acabamos de leer en Romanos 5 y Romanos 8. Por eso la aplicación es obvia en este caso, y Pablo lo está diciendo. Los judaizantes no entendían el propósito de la ley, no entendían que la ley no era para dar vida, era para mostrarnos las transgresiones o para hacer resaltar el pecado. Y no entendían ese propósito de la ley y no entendían, por supuesto, tampoco su caducidad o su terminación. La ley siempre tuvo un término donde concluía, por eso lo leímos, hasta que llegara la descendencia de Abraham, que es Cristo, y cumpliera todas las promesas hechas para Abraham. Entonces el énfasis de Pablo está haciendo aquí en Gálatas es que nuestra relación con Dios está basada en la fe, y esa fe se muestra en una fidelidad a Él. No se basa nuestra relación con Dios en la ley y mucho menos en una obediencia a la ley. Por eso nos habla, además, y nos anima, y es lo que está haciendo Pablo en Gálatas, a tener mucho cuidado con introducir principios legalistas en nuestros grupos, porque al introducir principios de ley en nuestros grupos, lo que hacemos es negar la obra completa de Cristo. Por eso Pablo hace ese énfasis. La era de la ley terminó, se acabó, se finiquitó. No hay más era de la ley. Ahora, no es que se borró la ley para nosotros. La ley, por decir así, es el esbozo o la muestra de la voluntad de Dios. La pregunta que surge es, ¿debo vivir yo bajo los principios de esa ley? Pablo en ninguna parte excusa a los cristianos para que desobedezcan la ley. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que él anima a los cristianos a vivir ahora bajo la ley del Espíritu. Y es interesante ver, después que sigamos leyendo Gálatas, cuando lleguemos al capítulo 5, los versos 18 al 25, ojalá puedan leerlo antes de continuar, Gálatas 5, 18 al 25, donde él nos habla de esa ley. Repito, Gálatas 5, 18 al 25. Donde dice, empezando en el 16, ahora les digo, vivan por el Espíritu y no sigamos los deseos de la naturaleza pecadora, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Pero si los guía el Espíritu,
no están bajo la ley. Ahora Pablo nos está diciendo que como cristianos, y fue lo que enseñó Cristo, que como cristianos estamos sujetos a una ley mayor, por llamarla así, pero ahora la ley del Espíritu que vive en nosotros, ya no una ley escrita ni en piedras, ni en libros, ni en ninguna otra parte. Y fue lo que enseñó Cristo. Vamos a ver un ejemplo de Cristo en Mateo, el libro de Mateo capítulo 5, verso 20. Déjenme llegar a Mateo capítulo 5, verso 20. Dice, repito, Mateo 5:20, ustedes ya llegaron más rápido que yo en su casa probablemente. Dice así, Cristo mismo hablando. Porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere a los fariseos y a los maestros de la ley. Cristo no nos está exonerando de esto. En mismo Mateo capítulo 7, verso 12, ahora dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y cual quieren que ellos los traten ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas, Cristo mismo hablando. Y Mateo 22, del 34 en adelante, también hace un énfasis muy parecido. Mateo 22, 34. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho salir a los saduceos, callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Él respondió Jesús. Este es el primero y el más grande importante mandamiento. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pablo ni Cristo nos exonera de la ley. Solamente está diciendo que estamos libres para nuestra nueva relación con Dios. Libre de la ley no nos hace libre de los propósitos de la ley o sus implicaciones. Para Pablo la ley, aunque ya cesó como medio de salvación, aunque nunca lo tuvo ese medio, ya cesó en todos los sentidos, aún es información o autoridad para nosotros, especialmente en los argumentos éticos. Y él usa esos argumentos para enseñarnos a nosotros. Lo que sí es seguro de Pablo es que, pongamos atención, la ley ha dejado de ser ese marco o base principal para nuestra aceptación con Dios y ya no es un medio para suponer o creer que Dios está tratando ahora solamente con un solo pueblo. Y esto es importante decirlo. Todo el proceso anterior a Cristo, Dios trataba con un pueblo muy especialmente, el pueblo de Israel. Los judíos, por llamarlos así en general. Pero lo que está diciendo ahora Pablo es que ahora Dios ha abierto la puerta y ahora tiene un pueblo nuevo, el pueblo de Dios, donde están otras naciones, todos nosotros. Ya no es exclusivo sobre un solo pueblo, ahora es para todo el mundo. La ley no es obligación contractual ahora para los cristianos, como lo era para los judíos, que basaban su vida espiritual sobre eso. La ley, recuerden, no da vida. Ya lo acabamos de leer en el mismo verso 21 de nuestra lectura. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. La ley nunca tuvo ese propósito de dar la vida, aunque es valiosa para nuestra información ética. Recuerden, la ley nos informa o nos da a conocer la voluntad expresa de Dios sobre ciertas cosas. Lo que está diciendo Pablo ahora es que ahora, y lo vamos a ver un poco más cuando estudiemos los capítulos 5 y 6, y se va a ver mucho mejor, que esa ley ya no es nuestra base de relación con Dios. Nuestra base con relación con Dios, repito una vez más, y disculpe que sé que lo repita tanto, espero que no se cansen, es nuestra fe en Cristo Jesús. Además, la ley sigue cumpliendo esa función. Dice claramente, por causa de las transgresiones. Por eso fue traída la ley, lo leímos en el verso 19, ¿verdad? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. Por eso vemos un fin a esa ley. Y si ustedes van conmigo a Romanos capítulo 7,
verso 12, vamos a ver un agregado más. 7:12. Dice así: concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es bueno, santo, justo y bueno. La ley tiene ese propósito. Pablo dice la ley es santa, es justa y es buena. Fue añadida por eso. y fue dada por Dios para nuestra información respecto a esa voluntad de Dios. Pero tiene otras funciones. Miren Romanos 5:20. Estamos otra vez volviendo al libro de Romanos, pero es que hay mucha información cruzada entre lo que Pablo enseñó a Gálatas y después hizo más bases o más explicaciones en Romanos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia, que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Es claramente dicho, tanto en Romanos, tanto en Gálatas, que Pablo está consciente de lo que está haciendo. No lo hace aún, es una función moral, por decirlo así. Y repasando un poquito lo que estoy diciendo, es que nuestra parte nos muestra a nosotros para la ley lo que Dios quiere en su voluntad. Por supuesto, todo eso escrito en el Decálogo, los 10 mandamientos y muchas otras cosas, es el deseo de Dios expreso. Pero además de decirnos eso, nos da conciencia de pecado, nos expone al pecado y claramente nos expone al hecho de que no podemos cumplirla por nosotros solos. Ya les dije, el tema es muy judío y los gentiles no sabían mucho de eso y quizás usted dirá, nosotros no tenemos nada que ver con la ley, pero recordemos, como lo dije hace un rato, cuidado con agregar cosas legalistas a nuestro grupo. El tema es muy judío, sí es cierto, pero recordemos que ya lo estaba haciendo. Otra vez vamos a Romanos, capítulo 2, para que veamos un poco más de toda esta enseñanza. Yo sé que te dirá, pero ya pasamos a Romanos. Sí, pero tiene mucha información para nosotros. Romanos 2:14, miren lo que dice hasta el 16. De hecho, cuando los gentiles que no tenían la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Esto muestra que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como los atestigua en su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Pablo está haciendo una afirmación muy grande. Aún los gentiles tienen en su corazón escrita la ley de Dios. Muchas veces lo llaman conciencia, ¿verdad? Y son responsables. Por eso claramente leímos cuando estábamos leyendo la lectura de Gálatas en el verso 22, que la ley nos lleva presos, tanto judíos como gentiles. Nos lleva presos o nos ata. ¿Por qué? Por no guardar esos preceptos que Dios ha dado. Todos hemos sido desobedientes a la ley de Dios. Y debemos recordarlo una y otra vez. Si ustedes quieren un poquito más de información bíblica, vayan al libro de San Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 16. Juan 16, 7 en adelante. Para que veamos esta información aún venida del Evangelio mismo, ¿verdad? Juan 16, 7. Dice así. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, por supuesto, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hasta el 11. San Juan 16, 7 al 11. Fíjense claramente, ¿verdad? El papel ahora de mostrarnos el pecado o de señalar el pecado no está tanto en la ley. Ahora es el Espíritu Santo de Dios, dice, el Consolador vendrá a ustedes. Y si no me voy, no puede enviar. Y cuando Él venga, verso 8, Juan 16, 8, convencerá al mundo de ese error en cuanto al pecado.
Ese es el papel ahora del Espíritu Santo. Por eso ahora vivimos, ya no en la época de la ley, ahora vivimos bajo la época del Espíritu Santo. Todos sabemos que somos pecadores. Muchos lo reconocen, otros no lo reconocen. No importa. Reconózcala o no, la Biblia dice que a todos Dios en nuestro corazón nos ha dado información para que sepamos lo malo y sepamos las cosas que debemos y no debemos hacer. Y yo diría que esta es la gran base al ministerio evangelístico de cualquier cristiano. Reconocer y saber que el Espíritu Santo está trabajando en muchos corazones de mucha gente, apuntando su pecado y están dispuestos a escuchar ahora un mensaje nuevo que nos hable no tanto del cumplimiento de las leyes, ahora nos está hablando del cumplimiento de la ley en el Espíritu, que es quien nos da la información y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora aquí vemos a la ley que está haciendo todo esto, habiendo ya, cuando hablamos de la ley hablamos quizás de los libros Éxodo, Levítico y Deuteronomio, de ahí del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya no hay vigencia para los cristianos, pero es una base para nuestra información moral, sí que lo es. Ahí tenemos revelada gran parte de la voluntad de Dios, gran parte de lo que Dios quiere y nos da más para pensar en ciertas cosas. Nos ayuda mucho a pensar en ciertas cosas. Recordemos, para ser aceptado por Dios, Él nos pide la fe. Y esa fe se expresa ahora en la obediencia a través del Espíritu Santo. Repito, y lo dijimos desde el principio del libro de Gálatas, no hay tal cosa como decir, creo en el Evangelio y hago lo que sea. No hay tal cosa como eso. La fe verdadera en Dios se expresa en obediencia a las leyes de Dios. Ahora hacemos la ley de Dios, no tanto porque está escrita, ahora porque está escrito en nuestros corazones y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos guía a esa verdad. La obediencia entonces es un fruto de la vida, ya no de mi tratar de obedecer, sino ahora de mi guía por el Espíritu Santo. Ahora estamos sujetos al Espíritu y no estamos sujetos a la ley, así que cuando obedecemos, lo hacemos en sujeción al Espíritu Santo y no en sujeción a la ley. Los cristianos no miramos la ley para buscar la voluntad de Dios. Ahora tenemos un guía en nosotros. Ese guía es el Espíritu Santo. Ahora escuchamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos revela esa ley de Cristo. Si ustedes están todavía en Gálatas conmigo, den un pequeño salto al libro de Gálatas capítulo 6, verso 2. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ya Él dio las dos bases allá en Juan que la leímos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se hace esto? A través de la guía, la seguridad y la firmeza del Espíritu Santo en nosotros. Estos énfasis que hacemos, amar a Dios y amar al prójimo, dice claramente, haciendo esto, hacemos simplemente lo que la ley manda. Haciendo esto, obedecemos la ley, como esa motivación. Ahora, yo sé que surgen preguntas quizás en el camino, porque a veces decimos, ok, si no tenemos nada escrito, ¿cómo nos guiamos? Y tenemos que tener cuidado con esto. Si no tenemos nada escrito, yo siempre le he hecho broma a algunos amigos que hablan de ir a cazar, por ejemplo, pero tienen casi un manual más grueso que cualquier otro libro de las condiciones que en este país hay para ir a cazar y matar a un animal, que si es la hora, que si es la fecha, que si es con flecha, que si es con arco, eso es muchas situaciones, ¿verdad? Porque está todo escrito, pero en el caso de los cristianos ahora decimos, pero bueno, si no hay nada escrito como una ley, ¿cuál es nuestra guía? Y a veces yo reconozco que en el Nuevo Testamento a veces no están tan claras las cosas, a veces no encontramos dónde hacerlo. Ahora, recuerden, el Nuevo Testamento no es nuestra nueva ley. Nuestra ley ahora, nuestro guía en la vida cristiana es el Espíritu, no es el Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasa cuando no hay seguridad sobre eso? Recuerden una cosa, hermano.
es la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Si hay conflicto entre el Nuevo Testamento, entre lo que es la ley, entre lo que es el Espíritu, nuestra base de seguridad debe ser un estilo de vida de Cristo. Recuerden, como dijo Cristo, haciendo estas cosas, obedecerán la ley y a los profetas. Seguirán la ley y los profetas. Es Cristo, el Espíritu Santo, nuestra base de obediencia. Cristo promete ser el guía para los suyos. Ya lo leímos ahí en Juan, ¿verdad? Cuando Él va al Padre, ahora manda el Espíritu. Si ustedes pueden leer más, es Juan 14, Juan 15, Juan 16. Todo nos habla de esa guía. Y en Hechos 2 también nos habla del mismo tema. Nuestras dudas no las resolvemos por el libro. Aunque en la Biblia hay mucha información. Pero hay momentos en que yo debo, aparte y solo, buscar la guía del Señor, buscar la guía del Espíritu, y Él me dará respuesta directamente para cada cosa. Ahora, puede ser que esa respuesta no esté de acuerdo con mucha otra gente, pero sí la respuesta de Dios nos va a ayudar. Los principios son obedecer a Cristo, a Dios en el amor. Es lo que está enseñando la palabra. Y a los demás, amarlos y someternos a la guía del Espíritu Santo. Dios obra en todos estos temas y lo hace para bien. No hay un compromiso ahora hacia una ley escrita. No hay compromiso ni siquiera hacia un país como Israel y por supuesto mucho menos a los Estados Unidos, ¿verdad? O a cualquier país donde tú vivas. Es la obediencia a Dios lo que nos debe motivar a nosotros. Una obediencia guiada, una y otra vez lo repito, a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso nuestra primera responsabilidad es seguir a Cristo. Y cuando Él nos habla de estas cosas, nos habla de evangelización, nos habla de vivir sujetos al Espíritu, nos habla de discipulado a los nuevos creyentes, nos habla de muchas otras cosas. A veces surgen preguntas un poco difíciles. Cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia. Dios no ama ni defiende nunca la violencia. Dios nos guía en estas cosas, Dios nos ama en ciertas cosas, Dios nos muestra, pero Él es nuestra guía y nuestra fuerza para nosotros poder vivir confiados. Ahora recuerden, hermanos, lo que dije hace un momento atrás, tengamos cuidado de en nuestros grupos, en nuestras iglesias, no empezar a agregar normas humanas creyendo que con esto podemos agradar a Dios. Les recuerdo una cosa que le hemos dicho en las otras clases, no hay forma de que usted sea más o menos aceptado por Dios. Ya usted fue recibido, sellado por el Espíritu Santo, ahora vive en usted la guía, ahora vive en usted la seguridad, y esa seguridad le permite a usted caminar en ese Espíritu aún en contra del mundo entero. Si usted, como recuerden lo que decían los apóstoles, ¿verdad? Juzguen ustedes si es más sabio obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Muchas veces nuestra obediencia a Dios nos pondrá en contra de la desobediencia a los humanos. Tengamos cuidado con esto. Dios es fiel, Dios es firme y Él nos seguirá guiando en todas estas cosas. Dios les siga bendiciendo. La semana que viene continuaremos con este capítulo 3 y entraremos un poco al 4. Dios les bendiga ricamente. Espero que puedan sacar información provechosa de esta enseñanza y que el Señor nos guíe como Él lo ha prometido. Oremos. Padre, qué bueno es contar ahora con la guía de tu Espíritu Santo, con una guía segura y firme de que Él vive en nosotros, permanece en nosotros y podemos caminar ahora en una obediencia perfecta a ti, no siguiendo un escrito, no siguiendo unas normas humanas, sino siguiendo la perfecta guía del Espíritu Santo en nuestro corazón. Gracias por ese Consolador, gracias porque es quien nos guía a la verdad, gracias porque es quien nos muestra la verdad y no nos deja salir de ella. Permítenos ser sensibles a esa voz, donde nos guía y nos lleva y nos impulsa a caminar en esa ley de Cristo, que es la ley de amar a Dios y amar a mi prójimo. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo. Continuamos la próxima semana, que ya es, por cierto, Acción de Gracias, y feliz Acción de Gracias para todos. Hasta luego.